Saludos cordiales. Vamos a hablar un poco sobre el fenómeno del Niño y sus efectos sobre Panamá. Hoy estamos a 19 de mayo del 2023. Como ya han escuchado, el fenómeno del Niño que está amenazando, que se habló de cómo está el tema de las precipitaciones. En el agro se habla de que hay afectaciones por el tema de las precipitaciones, los cultivos han sido afectados, así que vamos a hablar de todo un poquito. Ok, vamos a continuar con la siguiente slide. Ok, parte del contenido, vamos a hablar para que sepan más o menos qué es el fenómeno del niño, una explicación breve y concisa. También vamos a hablar del niño costero porque hay unos temitas ahí con respecto a ese niño costero que a veces pasamos desapercibidos. Es algo bastante importante. También vamos a hablar sobre el fenómeno del niño, los efectos del fenómeno del niño sobre Panamá. Y bueno, algunas recomendaciones por parte de mi opinión personal a corto y a largo plazo. Ok, entonces tenemos que es el fenómeno del niño, como pueden ver. El niño, y también está la niña, porque está el niño que es la fase cálida, está la niña que es la fase fría. Básicamente es parte de un patrón climático recurrente, o sea, es un evento que siempre se va a dar en el Pacífico tropical, también llamado ENSO Oscilación del Sur o ENOS para abreviar. Eso tiene que ver con el patrón que cambia la forma, eh, un patrón de forma irregular cada 2 o cada 7 años, provocando cambios predecibles en la temperatura de la superficie del océano e interrumpiendo los patrones de viento y lluvia en los trópicos. Estos cambios tienen una cascada de efectos secundarios globales. Bueno, aquí pueden ver, vamos a ver si me permite el lápiz rayar esto. Esto que ven aquí es cuando tenemos el niño en esta zona. Ahora vamos a hablar de esta zona que es básicamente donde está el Ecuador. Como ya saben, ahí se dan, tenemos que parte de esa área hay fluctuaciones de las zonas de convergencia. También tenemos aquí el área del Atlántico, el Pacífico Norte, el Pacífico Sur. Aquí estamos hablando de la parte del Ecuador, el Pacífico Central. Vean que aquí está Panamá, ¿okay? Bien cerquita de esa área. Ojo con lo que estoy diciendo, donde está Panamá. Y mira el tema acá de las anomalías cálidas. Ahora vamos a hablar un poco de cómo nos afecta. Y bueno, aquí básicamente hay un diagrama de cómo se comporta este niño. Vean que cuando hay un niño, casi toda la nubosidad se va hacia el centro del Ecuador. Cuando tenemos la niña, resulta que esa nubosidad que está en el Pacífico se concentra más hacia el Atlántico y el Caribe. Así que vamos a hablar más o menos de esto del fenómeno del niño. Ok, aquí pueden ver, tenemos que el fenómeno del niño está dividida en varias regiones. La zona 1+2, que es la que está aquí. Después tenemos la zona 3. Después tenemos la 3-4, que es una de las más monitoreadas. Y la zona 4. ¿Okay? Esta zona, como pueden ver, la 1+2 corresponde aquí. Aquí tengo datos recientes, que es la zona que más ha calentado, más de 2 grados, es mucha energía. Luego viene la zona 3, que está comenzando a subir las anomalías, o anomalía de temperatura. Y la zona 4, donde también hay unos aumentos de anomalía, pero que no han sido tan fuertes como en las otras zonas niños. Aquí también tenemos un diagrama de energía liberada, donde es positiva, es decir, que hay mucha energía liberada, producto de que en esa zona ecuatorial hay mucha convectividad, producto del calentamiento anómalo de las superficies del océano. Estamos hablando de anomalías cálidas. Ok, bueno, aquí vean cómo cada una corresponde a una de la otra. Ok, entonces
Aquí vemos un diagrama de cómo afecta el niño global. Por ejemplo, acá arriba tenemos lo que viene siendo eh, para el niño del 82-83, cómo se comportó, versus aquí la parte de diciembre del 96. A ver, que no veo bien. Ok, diciembre del 98-99, una fase fría. En el 97 se dio un niño, 97-98, y entonces el 98-99 pasaron de una fase fría a una fase cálida. Es decir, que en el 97-98 hubo un déficit de lluvia y en el 98-99 hubo abundantes precipitaciones. Aquí pueden ver las áreas donde mayor lluvia se dan. Aquí hay unas áreas secas, aquí hay otras áreas húmedas. O sea, hay un cambio de patrón de las áreas de precipitación, básicamente. No es que deja de llover en todos lados, sino que unas partes llueve más, en otras llueve menos, y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces ya tenemos las áreas más afectadas. En el caso de nosotros, Panamá, como pueden ir tanteando, viendo, Panamá está siendo afectada o es afectada cuando se da estos fenómenos globales o estas anomalías, por decirlo así. Vean que agarra desde África, Asia, toda la parte de Oceanía y también América. Bueno, para que vayan anotando o tomando en cuenta, eh, los señores Eugene Rasmussen y Thomas Carpenter, ellos hicieron un análisis más profundo de lo que viene siendo el mismo fenómeno del niño. Porque de los años, bueno, de los 70 para atrás, el fenómeno del niño lo que hacían era medir las temperaturas de las costas del Ecuador y Perú, que era prácticamente la zona 1+2. Todo tipo de anomalía que se daba en esa área era considerada niño. Pero Eugene y Thomas se dieron cuenta de que no todas las veces que había anomalía el niño duraba lo que debería durar. Estamos hablando de, por ejemplo, porque había anomalías cálidas que comenzaban, por ejemplo, en marzo, abril, y ya para los meses de mayo y junio desaparecían y el niño no se desarrollaba. Y porque había otros eventos donde el niño en sí duraba 12, 14 meses. Entonces, bajo esa investigación y la nueva tecnología también de los satélites, se dieron cuenta que el niño no solamente se daba en las costas de Ecuador y Perú, sino que se extendía por todo el Pacífico Central sobre las zonas niños que vimos hace un rato, la 1+2, la zona 3, la 3-4 y la 4. Ahí es donde se percataron de que no solamente eran las costas de Ecuador y Perú, sino que se extendía a lo largo, cambiando la denominación de ese niño bastante regional, sino algo más global. ¿Ok? Entonces ahí se dieron cuenta que no solamente las anomalías se daban al frente de las costas de Perú y Ecuador, sino que se extendían. Acuérdense que antes de los 70, en los años 70, 50, 60, no había mucha información del océano, pero a raíz de la implementación de los satélites meteorológicos, pudieron entonces tener en cuenta toda esa información del océano que no había antes. O sea, y tenían una mayor comprensión del fenómeno, también del área que comprendía y las áreas de estudio para ver ese comportamiento de las anomalías. Entonces, aquí es donde hay que separar. ¿Se acuerdan que les hablé del niño? La zona 1+2, la 3-4, la zona 4. Bueno, ahora vamos a hablar del niño costero. ¿Qué es el niño costero? Ok, el niño costero, también llamado el FEN o niño oriental, es un evento climatológico que consiste en el calentamiento anómala, o más bien de las anomalías, vamos a decirlo así, de las aguas del Océano Pacífico ecuatorial, próximo a las costas de Sudamérica. Estamos hablando zona 1+2,
que implica que afecta a países como Perú, Ecuador y en algunas ocasiones Chile. Esto es un fenómeno muy localizado que afecta el clima, que no afecta, ojo, que no afecta el clima mundial, por lo que hay que resaltar la diferencia con el niño, el cual que tiene un dinamismo global de mayor dimensión que consiste en el calentamiento anómalo del Pacífico Central y Ecuatorial. ¿Ya ven la diferencia? Aquí estamos hablando de un calentamiento muy regional que se da en la 1+2. ¿Cuál es la diferencia entre este niño costero y el fenómeno del niño que cuando tú tienes un calentamiento en la zona 1+2 se le denomina niño costero? Estamos hablando que esto se desarrolla principalmente entre los meses de marzo y hasta mayo, puede llegar hasta mayo. Después de ahí, esas anomalías se normalizan y no, eh, al normalizarse, entonces el patrón lluvioso sigue su curso y ya la afectación regional desaparece. Mientras que cuando tenemos un fenómeno del niño, ese fenómeno sí se mantiene por todo lo largo del año. Estamos hablando más de 12 meses. El fenómeno del niño dura mucho más. El niño costero es algo relativamente corto. Aunque, ojo, ese niño costero puede terminar evolucionando a un fenómeno del niño, que es más o menos, o más bien lo que está ocurriendo ahora, que comenzamos con calentamiento de la zona 1+2, ahora se está extendiendo a la zona 3 y bajo la información de los modelos llegue hasta completar las otras zonas de niño y tener un fenómeno de niño global. Estamos hablando de que ya la afectación no solamente sería regional, sino que también sería una afectación global y que la NOAA está bajo vigilancia. Pero ojo, ahora más adelante les voy a comentar algo sobre este niño costero. Ok, como pueden ver, aquí en este mapita, Panamá está acá arriba. Ok, cuando tenemos niño costero, esta zona se calienta porque la corriente de Humboldt se debilita, es muy floja. Eh, Acuérdense que esa corriente de Humboldt es una corriente de agua fría. Cuando esa corriente de agua fría se detiene, esto tiende a calentarse demasiado. O sea, anomalías cálidas y estamos hablando que las temperaturas pueden llegar hasta los 30 grados, que es algo bastante cálido para ese lugar. ¿Y qué ocurre? Ocurre que la zona de convergencia, que es normal, que para esta época, marzo, abril, esté por esta área, y qué ocurre cuando hay temperaturas anómalamente cálidas, es decir, temperatura 29-30 grados, esta área se convierte en un sumidero de humedad. Cuando hablo de un sumidero de humedad, es que todo el agua precipitable, o sea, estamos hablando del contenido de agua de la atmósfera, se concentra en esta área y obviamente al concentrarse en esta área tiene mucha lluvia en esta región, lo que comprende Ecuador, Perú, hasta la parte norte de Chile, que creo que hubo algo de lluvia producto de este fenómeno del 2023. Se formó hasta una tormenta que le llamaron Yaku, pueden buscarlo en Google, se dio una tormenta Yaku, y esa tormenta Yaku generó lluvia. Mientras que aquí en Panamá tuvimos una estación seca muy marcada. Mes de marzo fue cálido, muy poca lluvia, aunque es estación seca. Obviamente no tenemos mucha lluvia, pero si era seca, fue súper seca esta estación seca que pasamos, lo que fue marzo. Abril fue bastante seco y caluroso, hubo bastante evaporación, por eso que esto era una zona nacional y prácticamente 1 o 2 días de lluvia si acaso. Y lo que va del mes de mayo, los primeros días, fatal. ¿Por qué? Porque estas anomalías todavía persisten y al persistir eso provoca que la zona de convergencia migre hacia Panamá, porque ya para los meses entre abril y mayo, que son los meses normales de la transición, la zona de convergencia se va acercando a medida que se va calentando el hemisferio norte, porque acuérdense que también hay un cambio estacional, porque el sol el desplazamiento aparente del sol se da más hacia el norte, las aguas se van calentando
y la zona de convergencia va migrando. Pero cuando tenemos anomalías cálidas en esta zona 1+2, ¿qué ocurre? Por tema de gradiente, como es más cálido el sur, la zona de convergencia se atrasa. Y como se atrasa también, esa agua o esa agua precipitable se mantiene bastante al sur y eso hace que nosotros tengamos esos déficits cada vez más marcados. A medida que nos vamos acercando a los meses de abril y mayo, entonces se va notando, se va marcando mucho más el tema de la evaporación, un déficit más marcado de precipitación y algo también que ocurre es el viento alisio que en vez de irse debilitando comienza a mantenerse fortalecido, lo que provoca también que el Golfo de Panamá se enfríe bastante, producto del tema de que el viento alisio pasa, desplaza las aguas cálidas también hacia el sur, y bueno, el Golfo de Panamá se pone muy frío y lo que es para el Golfo de Chiriquí se vuelve todo lo contrario, súper caliente, que eso es una de las razones también por qué David allá en Chiriquí es bastante caliente. Ok, entonces, cuando tenemos este niño costero, estamos hablando que evoluciona entre los meses marzo, abril y mayo, porque otra cosa también, el niño costero es autolimitado y va perdiendo fuerzas porque primero que el hemisferio sur comienza a enfriarse, las corrientes de Humboldt tienden a desplazar más agua fría hacia el Ecuador, lo que hace que las anomalías vayan bajando. Puede ocurrir dos cosas, que las anomalías terminen normalizándose o que queden con alguna otra anomalía cálida. Pero el gradiente permite que la zona de convergencia esté sobre Panamá. Ya para finales de mayo y ya en junio ya tendríamos una zona de convergencia sobre Panamá. Eso sí, hubo un retraso. Y ya si el niño costero ya se queda, se logra mantener ya el promedio y las anomalías desaparecen, ya no pasa absolutamente nada. Pero si se mantiene las anomalías, la zona de convergencia sí va a estar sobre Panamá, pero eso sí, vamos a estar algo deficitario de lluvia y posiblemente ya ese niño costero pueda evolucionar algo más grande. En este caso sería el fenómeno del niño. ¿Por qué? Porque el fenómeno del niño, como pudieron ver, abarca mucha más área del Ecuador, del Pacífico ecuatorial, y ya los efectos ya no serían regionales, sino que los efectos serían más globales. Aquí aquí vemos, esto es del mes de abril, se mantiene esta anomalía fuerte, estamos hablando en algunos lugares creo que hubo hasta 3, 4 grados de anomalía, es decir, que en vez de tener la temperatura en 25 grados, la tenía en 29 o 30. ¿Ok? O sea, no es que el agua se caliente de más, sino que la anomalía, la temperatura está en una época donde debería ser más fría. Así trabajan las anomalías. O sea, no es que haya un récord de temperatura del océano, sino que las anomalías persisten en épocas donde ya debería haberse enfriado y se mantiene esas anomalías cálidas. ¿Ok? Entonces, estas anomalías cálidas lo que provoca es que la zona de convergencia tenga un patrón así, se quede por acá y no migre hacia el área de Centroamérica. Y mucha de la humedad que viene por acá se cuela por acá por el área de Venezuela, Brasil, y se queda en esta área donde entonces tenemos lluvia en Perú, Ecuador y en algunos casos hasta el norte de Chile. Aquí vemos una pequeña animación. Bueno, esta sí es reciente, este es del 20 de mayo, donde pueden ver que ya la zona de convergencia poquito a poquito se está desplazando más hacia el norte, es decir, hacia nosotros. Entonces pueden ver que ya al calentarse el Atlántico, el Caribe, ya el agua precipitable comienza a aumentar y ya comienza a darse las primeras lluvias. Eso es lo que pasa con el niño costero, retrasa la entrada de la estación lluviosa. Igualmente, si tuviéramos fenómeno del niño ya maduro, sobre todo el Ecuador, igualmente ocurriría lo mismo. ¿Ok? Entonces pueden ver que ya la zona de convergencia poco a poco
va desplazándose hacia Panamá y el alisio comienza a aflojar. Ok, entonces, para ir terminando ya, porque ya llevamos casi 20 minutos, entonces tenemos que los efectos del fenómeno del niño y niño costero sobre Panamá, tenemos lo siguiente. Fenómeno del niño retrasa la entrada de la estación lluviosa, aumento de la temperatura y la evaporación, afectando los cuerpos de agua y la vegetación, entrada temprana de la estación seca, es decir, que posiblemente si tenemos un fenómeno del niño, en vez de entrar a la estación seca a mediados de diciembre, podría entrar la estación seca desde noviembre. Entrada temprana de la estación seca, que es lo que acabamos de mencionar. Déficit de precipitación todo el año, obviamente. No es que cuando haya niño no llueva, si esperamos lluvia, tratar de aprovechar toda la lluvia posible, pero obviamente vamos a tener un déficit porque ya le estamos diciendo que entró la estación seca retrasada y está entrando a la estación seca adelantada. Digo, la estación lluviosa entra tarde y se va temprano. Entonces también tenemos que esta duración va de 12 a 14 meses. Mientras que el niño costero, obviamente, puede retrasar la entrada de la estación lluviosa, que es lo que se está dando, porque ahora mismo tenemos un niño costero que se mantuvo desde marzo a abril, cuidado que se mantiene todo el mes de mayo, y obviamente la estación lluviosa posiblemente esté entrando a final de mes cuidado, inicio de la primera semana, pero es autolimitado porque obviamente, como les había comentado, el Caribe comienza a calentarse, el hemisferio sur comienza a enfriarse, pero con tuya anomalía, la zona de convergencia se desplaza hacia el norte, hacia Centroamérica, y entonces, eso sí, entrando las lluvias, pero con bastante retraso y ya tenemos ya un estrés hídrico. ¿Ok? Entonces, bueno, igualmente esto aumenta la temperatura y la evaporación, afectando cuerpo de agua y vegetación. Déficit de precipitación en la estación seca. O sea, en la estación seca, sí es verdad, nosotros tenemos pocas lluvias en la estación seca, pero aquí estamos hablando de que si en la estación seca llueven 150 milímetros, con este tipo de evento llueve 25 o 50, que creo que estamos por ese orden desde enero, febrero, marzo, abril, pero estamos hablando de que este año sí tuvo muy pobre las lluvias y un estrés hídrico bastante alto. Y aquí vemos que la duración va de 1 a 3 meses. Este niño costero es relativamente corto, 1 a 3 meses, marzo a mayo. Ya más de junio por allá no, porque ya pierde los efectos producto del calentamiento de las aguas en el Caribe y el Atlántico, y ya el gradiente se pierde, el hemisferio sur comienza a enfriarse y ya obviamente permite la zona de convergencia y los otros sistemas acoplarse como deben ser, y ya no tenemos tanto problema con el niño costero. Pero sí tenemos problemas con el fenómeno del niño, porque entonces estamos hablando de que la lluvia anual se va en déficit. Entonces, bueno, recomendaciones a corto y largo plazo. Bueno, yo primero que todo, cuando tenemos este evento de niño costero, no esperar a la NOAA, porque la NOAA no va a avisar de niño costero. Pero sí vamos a tener efectos en este caso, en estación seca, ya lo vivimos o lo estamos viviendo. Temperatura, bueno, no tanto la temperatura, sino la sensación térmica bastante alta, que eso va a terminar en un alto consumo energético prolongado, porque es verdad, ahí nosotros tenemos temperaturas elevadas, pero a medida que va entrando la estación lluviosa, lo que es mediados, finales de abril, comienzo de mayo, ya las temperaturas comienzan a bajar por el aumento de la nubosidad, ya tienen la zona de convergencia, pero eso va cambiando cuando tiene niño costero, donde las lluvias entran con retraso, las temperaturas se mantienen altas, así que por eso que es importante eso de no esperar eso, porque cuando comienza estas anomalías cálidas en la zona 1+2, nosotros somos los primeros en recibir ese golpe. A medida que se va extendiendo el fenómeno del niño a las otras zonas niño, entonces que tiene una repercusión más global, y entonces ahí es donde la NOAA dice, oigan señores, ya tenemos un fenómeno del niño, cuando a nosotros ya nos golpeó
los primeros meses del año y que posiblemente nos vaya a golpear a final de año y la próxima estación seca, porque estamos hablando de una duración de 12 meses, así que vamos a tener un golpe que puede, si por ejemplo en junio se establece el fenómeno del niño, nosotros vamos a tener 12 meses de efecto de ese niño, donde vamos a tener una salida temprana de la estación lluviosa, una entrada temprana de la estación seca. Entonces, imagínense, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, casi 6 meses de estación seca. Así que estaríamos esperando, si se dan las cosas como están, todavía no se ha proclamado el fenómeno del niño porque todavía falta otras características, pero a nivel regional ya estamos siendo golpeados. Y si se declara el fenómeno del niño por su condición de las anomalías cálidas, entonces estas nos va a golpear en la estación seca que probablemente entre este año y se extienda hasta mayo del otro año. 6 meses de estación seca, que ahí hay que estar preparado, recoger lo máximo que podemos en agua para poder subsistir los otros meses, porque acuérdense que cuando tenemos el niño en sí, tenemos déficit de lluvia. Así que lo poco, no lo poco, sino que lo que caiga, podemos recogerla. Y por eso yo recomiendo infraestructura con capacidad de almacenar agua durante los meses más críticos. En estos casos sería los meses de marzo, abril y mayo. Uso optimizado de los recursos hídricos garantizando satisfacer las necesidades en los usos de agua. También es recomendable, que lo he escuchado de muchos ambientalistas, y es cierto, políticas ambientales que permitan mitigar los efectos de la temperatura y la evaporación en las cuencas, preservando la mayor cantidad de bosques maduros, que son los que más agua retienen durante estos eventos. Pero sí, esas son las principales recomendaciones porque no se puede hacer mucho con este tipo de fenómenos globales porque nosotros no tenemos la capacidad de controlar el clima. Si acaso predecirlo, eh, calcularte más o menos cuánta agua vas a tener disponible y tú ver cómo tú optimizas tus recursos con base a los déficits, ¿no? Lo más que pueden hacer es, bueno, eh, tener los cuerpos de agua, usarlo óptimamente, porque es verdad, Panamá llueve bastante, y es cierto, llueve bastante, pero casi todo el agua se va hacia el mar y no se aprovecha. Hay otros países como Israel que no llueve casi nada, así que le toca la del mar. Pero aquí en el caso de Panamá llueve bastante, pero casi nadie guarda el agua. Ya no estamos acostumbrados a la lluvia, pero entonces cuando vienen estos eventos, entonces decimos, ¿qué hacemos ahora? ¿No? Cosechar agua cuando estamos golpeados se hace casi imposible. Así que siempre hay que tomar las medidas preventivas. En este caso, guardar agua máxima que puedan. eh, Políticas ambientales que permitan que los cuerpos de agua no sean golpeados tan fuerte con la temperatura, la evaporación, porque ese es otro problema, que al haber altas temperaturas, la evaporación aumenta más y con esa evaporación más alta, obviamente vamos a tener un lagos deprimidos, secos, por decirlo así, los ríos, la vegetación, etcétera. Por eso que estos eventos siempre hay que estar preparados y mantener políticas que permitan que nuestras actividades sean sostenibles en el tiempo y no esperar a que quedarnos con los brazos cruzados, sino que ya tener un plan preparado antes de. Ya cuando esté encima el fenómeno, muy poco se puede hacer. Bueno, una de las otras noticias está que, bueno, esto es reciente, esta noticia es del año 2020, no sé, tengo que averiguar más. Dice que incluir la salinidad mejora las predicciones del niño. No, yo no sabía esto me estoy enterando ahora. Voy a indagar un poco más y de repente compartirle más información sobre esto, ya que como pueden ver, hay más de 24 modelos tratando de predecir el fenómeno. Hay algunos que te dicen que hasta es posible que estemos neutral o una niña, así que por eso que no es un fenómeno totalmente predecible, porque todavía no se ha explicado todo. La cosa es que es un evento que se da, hay que saber cómo ese evento nos golpea a nosotros en Panamá y tomar las medidas correspondientes, porque esto siempre se ha dado, solamente que obviamente somos más personas, hay mayor actividad económica que depende del agua y
eso conlleva que el golpe cada vez se siente más porque somos más personas con la misma lluvia prácticamente, así que hay que saber aprovechar nuestros recursos hídricos. Así que esto sería todo, así que muchas gracias.